Quirón Podcast. Ven, hablemos de historia. Les damos la bienvenida al lanzamiento del primer capítulo de Quirón Podcast, que va de la mano de la publicación de la edición 16 de la revista Quirón y pueden encontrar en nuestra plataforma digital. Gracias a quienes nos escuchan y nos leen. En este primer capítulo nos acompañan 3 autores. Rafael Antonio Rodríguez, doctor en Humanidades en la línea de investigación, Estudios Culturales y Crítica Postcolonial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, y magíster en Historia por la Universidad de Brasilia. Sus áreas de estudio son Historia Cultural, Teoría Crítica de la Raza, Teoría Postcolonial, Estudios Culturales, Estudios sobre los Estados Unidos, Estudios sobre Migración, Teoría decolonial, Estudios Chicanos, Estudios Latinoamericanos y Teoría de la Historia. Juan Diego Acevedo Álvarez, historiador de la Universidad de Antioquia, Colombia, auxiliar investigativo del Grupo de Investigación Historia Cultural, Memoria y Patrimonio, Cultur. Entre sus temas de interés se destaca el conflicto interno en Colombia, la memoria histórica, la geografía y la participación del fútbol como una construcción del imaginario colectivo de identidad nacional. Y Juan Sebastián Ocampo Murillo, historiador de la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia, y candidato a magíster en filosofía por la misma universidad. También estudiante de teología y profesor de cátedra en la Facultad de Teología y Ciencias de la Religión de la Fundación Universitaria Claretiana. Bienvenidos. Extendemos un saludo a todas las personas que continúan escuchándonos hasta este último episodio del primer capítulo de Quirón Podcast. Hoy le damos la bienvenida a Juan Sebastián Ocampo Murillo, con quien conversaremos sobre su tema publicado en la edición 16, la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, una clave de interpretación filosófica para la historia universal, acompañado de nuestro invitado que han conocido en nuestro primer y segundo episodio, Juan Diego Acevedo Álvarez, autor igualmente de esta edición, y a mi compañero Pablo Alejandro Sierra y mi persona, Marta Ordóñez, que los hemos estado acompañando en estas conversas tan nutritivas que hemos sacado de estos episodios y que nos van a tener también nuevamente en esta última parte del primer capítulo de Quirón. Es así que traemos a nuestro último invitado, a Juan Sebastián, y que iniciamos esta conversa con esta primera pregunta que hemos estado como reiterando, pero que es muy importante el saber por qué los autores, en este caso Juan, escogió el tema estudiado. ¿Cuál fueron como esa inspiración, ese interés, tanto académico como social, para realmente tener un cierto criterio para escribir y también para que este tema de investigación sea conocido? Les agradezco yo la cordial y amable invitación. Básicamente y a grosso modo, Hegel parte desde la pregunta: ¿cuáles son los fundamentos en los cuales se arraiga la conciencia humana? Él va a hallar una respuesta en el mutuo reconocimiento y en la dialéctica entre el deseo y el trabajo. Va a asegurar que no existe pensamiento que se dé al margen de la sociedad y de la cultura, y que esencialmente la probación del ser humano como un agente social activo se da a través del trabajo, es decir, a través de la constitución de un mundo objetivo, perdurable en el tiempo, y que funge como arte y parte del desenvolvimiento de la historia universal. El deseo es esencialmente deseo del otro. Este otro bien podría ser una persona concreta o un concepto matriz que regula nuestra existencia y conecta, cohesiona a cada abertura de nuestra vida a través de nódulos interrelacionales. Así, anhelamos ser buenos ciudadanos, trabajadores o feligreses. Deseamos cumplir con esas expectativas sociales, solo por el afán de un poco de reconocimiento, así sea de un sujeto impersonal, así sea de un sujeto totalmente descarnado, pero que sobrevive gracias a nuestra constante y reiterativa acción. Al fin y al cabo,
no somos autómatas y no se nos podría configurar tan fácil como se configura a una máquina, como si fuésemos un sistema de estímulos y respuestas estrictamente funcionales. El mundo a nuestro alrededor sobrevive sencillamente porque anhelamos que su luz nos bañe y seamos reconocidos. Eso es una idea clara dentro de la obra de Hegel. El ámbito del reconocimiento es el que propicia esa manera en la cual nosotros nos emplazamos dentro del mundo, propicia los elementos necesarios para comprender nuestra praxis y nuestros pensamientos. No existe uno bueno sin uno malo, no existe esa disyuntiva entre la bondad y la maldad, la verdad y la mentira, al margen de este ejercicio del reconocimiento. Es por eso que yo decidí afincarme en esta figura de la dialéctica del señorío y de la servidumbre, que fue traducida también como amo y esclavo. Realmente este tema que plantea Juan Sebastián es excesivamente interesante porque digamos que la figura de Hegel en la popularidad o en el habla cotidiana es la de este filósofo tan complejo de entender, tan difícil que lo es, pero también muchas veces se ignora lo importante que es volver a la filosofía hegeliana, como el mismo Juan Sebastián nos lo venía señalando, sobre todo para entender o para analizar o tener esta herramienta teórica y de argumentación para acercarnos a varios problemas que tenemos hoy día. Incluso pues si uno se acerca a la filosofía del existencialismo, sobre todo el existencialismo de Sartre y Camus, se da cuenta de que tienen una gran influencia de Hegel en este tema de reconocer al otro y de reconocerse a sí mismo en el otro, ¿cierto? Y que a partir de ahí es donde surge la posibilidad del humano, primero, de existir y segundo, de poder elaborar ese proyecto de vida. Pero volviendo a lo que pone Juan Sebastián en su trabajo, que invitamos encarecidamente a nuestros oyentes a leer para que puedan ver toda la construcción teórica que hace y sobre todo la importancia de esta teoría del amo y el esclavo para la historia, yo sí quisiera preguntarle a Juan Sebastián y sobre todo por la coyuntura en la que atraviesa el mundo, también que atraviesa nuestro país en los últimos 3, 4 años, diría yo, aunque pues es una lucha de más largo aliento que se puede estudiar desde muchísimo más atrás. Me gustaría que él nos respondiera o que nos diera luces sobre cómo volver a lo que plantea Hegel como reconocimiento. Nos sirve para entender las motivaciones de las luchas sociales, sobre todo las luchas sociales en torno al reconocimiento, es decir, esas luchas sociales en torno a las clases, a las luchas de género, a la legalización del aborto, los movimientos feministas y étnicos, es decir, cómo usando o pudiéndonos valer de este reconocimiento de Hegel, podemos analizar y acercarnos a estos problemas. ¿Será que ese reconocimiento es lo que verdaderamente están buscando estas comunidades, estos grupos, que normalmente se tiene que lo que es los que contradicen o que se resisten a este tipo de luchas dicen que son búsquedas de una imposición? Y realmente si uno lo toma desde el punto de vista del reconocimiento, creo que es por donde van los tiros. Me gustaría de pronto que Juan Sebastián nos hablara sobre eso. Es una pregunta extremadamente interesante, pues esta dialéctica del amo y el esclavo también ha sido leída, como bien usted lo ha señalado, en clave de este ejercicio del reconocimiento de la subalternidad. Aquí Hegel nos está mostrando que en este choque de autoconciencias, antes de, es decir, a priori o preteritamente, la autoconciencia pensaba que su manera de ver la realidad, que sus sentimientos, emociones, pulsiones inmediatas correspondían a un estándar absolutamente objetivo y prolijo para evaluar a la realidad. Es en el choque, es en la lucha
y es en el sacrificio que se empieza a construir la humanidad de forma conjunta y a desmontar esa imagen absolutamente anquilosada y naturalizada que el pensamiento había construido como un cómodo habitáculo para sí mismo. Es claro, como tú bien lo señalas, que sin el fervor del creyente no existiría un Dios al cual venerar, y hemos volcado nuestros deseos más profundos en un culto idolátrico de la ideología imperante, que no es otra cosa que un culto idolátrico de esas formas culturales hegemónicas que se han cristalizado como una imagen totalmente petrificada del yo, es decir, como una idealización de un nosotros en detrimento de un otros. Se señala a un nosotros bueno, a un nosotros verdadero, a un nosotros bello, en contraposición a unos ellos que solamente están ahí como ornato o como una imagen incómoda. La conciencia entonces no podría imaginarse que existe un rey si antes no se ha comportado y no se ha pensado a sí misma como súbdita. La conciencia exige performatividad, es decir, exige un despliegue dentro del escenario de las condiciones históricas objetivas existentes, pero exige también que se crea en el ejercicio esa performatividad. Constantemente estamos anhelando y constantemente estamos añorando el paradigma relacional vigente, estamos añorando cumplir con los estándares de rendimiento económico, de productividad y la sociedad tecnocrática que ha terminado por engullir a los variopintos aspectos de la vida humana detrás de la racionalidad técnica o tecnocientífica ideologizada, es lo que se muestra como el sumum ens, es decir, como el ente en sí mismo, como lo que brinda esa consideración de carácter ideológica para comprender a nuestra vida. Es claro que ese ejercicio de reconocimiento que exigen estos grupos que han estado marginados de la escena política, de la politeia que llamaban los antiguos griegos, es decir, de lo que constituye la arquitectura del espíritu humano, merecen este tipo de reconocimiento, es decir, este tipo de entrada en escena para ver que lo que nosotros hemos constituido en tanto un escenario absolutamente natural y prístino es el producto de un conjunto de relaciones históricas, no es producto de una ley natural, no es un meteorito bajado del cielo, sino que es la constante lucha y ese reconocimiento se hace preciso. Eso lo trabaja muy bien, de hecho, Lacan en lo que él llama la etapa del espejo, que es un componente temprano importante en el desarrollo de la subjetividad. A partir del trabajo de la fisiología que él realiza en fisiología y en psicología animal, Lacan propone que los bebés humanos, que las crías de los humanos, pasan por una etapa en la que una imagen externa del cuerpo, reflejada en un espejo, representada por el bebé a través de la madre o de un cuidador principal, produce, por así decirlo, una respuesta psíquica que da elevarse a la representación mental de un yo. El infante entonces se identifica con la imagen que sirve como una gestalt, es decir, como una forma de las percepciones emergentes de la personalidad del niño, pero debido a que la imagen del cuerpo unificado aún no se corresponde con la vulnerabilidad y la debilidad física del infante subdesarrollado, esta imago, esta imagen, esta representación se establece como un yo ideal hacia el cual el sujeto siempre se esforzará perpetuamente a lo largo de su vida por parecerse. Claramente esta etapa del espejo propone que aquel yo depende, está correlacionado fundamentalmente con los objetos externos, con un otro, con ese afán, esa necesidad preeminente y constante por el reconocimiento. A medida que el individuo madura y entra en las relaciones sociales a través del lenguaje, a través de lo simbólico, ese otro se irá elaborando entre marcos sociales y lingüísticos ya preestablecidos
quedarán a la personalidad, al proceso de individuación de cada sujeto, de sus constituciones a nivel psíquica, ideológica, sus características particulares. Todo esto se va entonces desarrollando en el tiempo, mostrando que el reconocimiento, el deseo, esa parte inconsciente, tónica, subterránea, ílica, material, animalesca, latente dentro de la vida humana, se reviste de un cariz social, necesita de un otro para desarrollarse. Ahí hay una mediación ya explícita de todo este tropos sociolingüístico. Lo natural y lo humano entonces convergen de forma simultánea. Es preciso entonces retornar a estas nociones del reconocimiento para atender a las necesidades humanas más básicas, más inmediatas. La falta de reconocimiento duele y le arde a las personas, eso es claro, y el ejercicio de la política debe estar volcado sobre esta noción. Juan, y teniendo un poco en cuenta tu tema y teniendo en cuenta lo que nos acabas de responder y exponer, también quiero como ajuntar esto con una duda que en este momento tuve, y es: ¿quién es el amo y quién es el esclavo? O cuando las personas, ya sea por sus acciones, por sus emociones, teniendo en cuenta estos estudios sobre Hegel, cuando esa persona o cuando nosotros nos podemos convertir en amos o en esclavos. En términos muy generales, la dialéctica del amo y el esclavo es una epistemología dentro de la fenomenología del espíritu, es decir, demarca una de las figuras a través de las cuales la conciencia adquiere ese conocimiento de su desarrollo dentro del mundo. El amo es quien goza inmediatamente de la cosa. El esclavo es quien con su trabajo transforma a la realidad trastocándola en su imagen y semejanza. El amo está supeditado a lo pulsional, está supeditado a la materialidad y al goce inmediato. El esclavo, por su parte, al saberse limitado, finito y al tener temor de la muerte, debe poner una interdicción, prohibición o restricción a sus pulsiones elementales para direccionarlas hacia un trabajo conjunto. El esclavo entonces pone en marcha al mundo. Esto es claro dentro de la obra de Marx, por ejemplo, cuando expone: no es otra cosa que el trabajador el que ejecuta al mundo en sí mismo. La esencia probatoria del ser humano es el trabajo, es la acción. El amo está sujeto de una manera trágica al goce. Se dice que Hegel leyó las noticias de la emancipación y de las revueltas en Haití, y a partir de este fenómeno histórico, a partir de este suceso de liberación, él se dio cuenta entonces que existía esta posibilidad de que el esclavo se reivindicara socialmente, en tanto se daba cuenta que con su trabajo, con su labor, con su experiencia material, él es aquel que sostiene al mundo. Hay por ahí un texto extremadamente interesante de Carla Lonzi que se llama Escupamos sobre Hegel, que es una lectura feminista de la fenomenología del espíritu, en donde Carla Lonzi no solamente pone en entredicho esa cuestión de que históricamente se nos ha asegurado que las grandes figuras o los grandes hombres son los que construyen la historia, sino que es el esclavo. Y ella también asegura, es que hay una servitud, hay un servitus, hay una esclavitud al interior de las dinámicas de género que también constituyen parte de la realidad. Son esas dinámicas de género ocultas las que al fin y al cabo han forjado, han esculpido la cultura. Vemos entonces que ahí también se traslapa esa cuestión del género. Podríamos leerlo en
el ámbito de la raza, por ejemplo, la resignificación que hace Frantz Fanon en Los condenados de la tierra de la dialéctica del amo y del esclavo. Y claramente en este ámbito material, la mente construye activamente a los objetos de su pensamiento. La mente extiende sus fronteras más allá del compendio neuronal psicofísico al cual se halla circunscrita. Se ve reflejada en sus herramientas, se ve reflejada en sus producciones culturales, en sus grandes hitos y también en los desastres. La mente existe porque existe otra igual a ella que la pueda interpelar y la pueda cuestionar. Sin el otro no se es uno mismo, y el mundo que ha brotado de las propias manos adolece de una referencia fundamental y objetiva para contrastarse. Dentro del contexto social, la percepción de una acción significativa y dirigida a cumplir una finalidad decanta también al interior del entramado del desarrollo psicofísico una activación neural específica. Esta acción debe, por tanto, ser siempre preñada por el mundo y preñada por la propia actividad. Esto lo vemos en la ejecución de lo que tiene que ver con las neuronas espejos, con estas redes neuronales que nacen a través de la propia actividad. Es básicamente lo que... Y bueno, y la lectura que se hace de la actividad del otro, claramente, que ya tiene un receptáculo motor, etcétera, etcétera. Compañeros, pues buenos días primero que todo a todos los oyentes, a vos Pablo, a Marta, a Juan. Sí quería hacer como tocar algo de lo que venimos trabajando y del texto del compañero. Primero que todo, me pareció que la estructura del texto es muy buena. Nosotros en el quehacer histórico, como nosotros somos historiadores y estamos en ese proceso de historiar, me pareció que la estructura fue buena. En los 3 apartados que lo organizan, lo introduce a uno a entender cómo esa dialéctica, un poco más la fenomenología de Hegel, nos ayuda a comprender los momentos históricos, sociales, incluso políticos. Y cómo todo esto se vuelve en un método de hacer historia, ¿cierto? Porque lo lleva a uno a comprender los problemas culturales, políticos, sociales, económicos, pero no solo ese reconocimiento de esas carencias o características, sino, como bien lo decía el compañero, ese reconocimiento del otro. ¿Y cómo vamos a reconocer ese otro? ¿Desde qué posturas? ¿Como un enemigo o, como bien lo repetía el compañero, a generar esa autoconciencia? ¿Y cómo se genera esa autoconciencia? Cuando Hegel lo menciona desde las experiencias, que usted va a partir de esas experiencias, va generando un proceso que te va llevando a ese conocimiento del otro y de vos, como lo menciona en el texto el compañero, el yo o el soy yo, ¿cierto? Me parece que ese texto es muy, muy, muy interesante y muy enriquecedor para las personas que se quieran acercar como a todo ese tema o esas posturas hegelianas. Eso como por ese lado. Por el lado académico también es muy bueno. Maneja los conceptos, los describe bien y se trata de interpretar el pensamiento hegeliano con lo que se vive hoy. Entonces, como en ese orden de ideas, me pensaba yo, si bien somos historiadores, estamos llevando unos procesos académicos, nos llevamos mucho a la ciencia, a los conceptos, el propósito de estos audios es cómo acercar a la gente, por así ya decirlo, del común o de otras a disciplinas, volvernos más interdisciplinarios para poder tener una comprensión social. Entonces quería saber, y en ese pensamiento de cómo acercar a todo el público a estos conceptos hegelianos, si sabemos que hoy en día los leemos y siempre salen puntos diferenciados para la interpretación.
Entonces, como con eso se me traía a mí el primer postulado donde se habla el texto del compañero, donde lo titula Hegel y el escepticismo antiguo, y empieza con ese tema del yo, o cómo reconocerme el yo. Entonces me puse como un ejemplo y que luego pasa al esclavo. Recordé un texto que leímos hace mucho tiempo cuando me estaba formando que se llamaba Los esclavos de las perlas, voces y rostros indígenas en las granjerías de perlas del Cabo de la Vela, 1540-1570. Sé que se sale un poco de la temporalidad de Hegel, pero se sabe que él viene analizando todos estos procesos sociales, él hace un análisis histórico. Entonces, en ese momento, en ese texto se habla de cómo el indígena identifica la libertad, y en ese concepto de amo y esclavo, y en esa configuración del espíritu y la autoconciencia, leyendo ese texto, empiezo como a interpretarlo y traerlo como a este momento. Entonces, en el texto hablan de que hay un juez que empieza a hacer un sondeo de cuáles indígenas se consideran esclavos y cuáles no, y simplemente se diferencian de por qué uno está marcado y el otro no. Pero en la misma lógica, el que esté marcado o el que no esté marcado le toca seguir cumpliendo con el jefe, con lo que diga el patrón, con las mismas dinámicas, solo que lo diferencia es un sello y que el otro podrá moverse un poco más por el territorio, pero el resto sigue cumpliendo la misma función de esclavo, pero sí puede ir generando una conciencia que lo diferencia de otra persona. Ahí se va como una especie de reconocimiento, pero no se sale del modelo de amo y esclavo, ¿cierto? Luego se me vino como a la mente también entender el proceso de independencia y de libertad de los esclavos, que llega al punto de que mismos esclavos, cuando tienen su independencia y libertad, siguen al lado del amo, ya por esas concepciones históricas, incluso de violentas, de todo ese discurso del terror, sigue ahí configurado en ese momento, sigue ahí defendiendo al amo, así ya tenga la posibilidad de liberarse. Y eso me trae a otro ejemplo, como traerlo más acá a un siglo más conocedor de todas las personas, como el siglo XX, y traerlo a Colombia o a Medellín, con la configuración de las familias. Mira que las familias en Colombia siguen como o las mujeres, por estos días que se está hablando mucho del tema electoral, las mujeres siguen como en esas condiciones, o las hacen creer que están en esas condiciones bajo el discurso que se arma, y sigue siendo una relación de amo-esclavo. Ejemplo, a principios del siglo XX se vienen las familias a las ciudades del campo, y se construyen las empresas y surgen las mujeres obreras. Pero entonces las mujeres obreras van teniendo una reivindicación, pero siguen también atadas a todo el tema de la casa, a seguir con toda la labor de la casa, y aparte les toca salir a trabajar. Y hoy en día sigue repitiéndose lo mismo. Incluso ya son madres solteras que terminan haciendo todas las labores de la casa en relación de un trabajo para poder llevar a sus hijos. Y sigue esa relación de amo y esclavo. E incluso hoy en las elecciones presidenciales de Colombia hay presidentes no, qué pena. Hay aspirantes a la presidencia que quieren seguir manteniendo esa relación de amo y esclavo, diciendo, por ejemplo, de que la mujer solo está en la cocina, y vemos que no es así. Incluso desde siglos posteriores la mujer ha siempre tenido esa conciencia, o a partir de sus experiencias van creando esos momentos de salirse de esa ley de amo y esclavo. Entonces, con todo eso, me preguntaba al compañero cómo más podemos traerlo para las personas del común y que podamos entender ese pasado histórico y ese presente que vivimos desde nuestro quehacer histórico. Porque si bien todo esto que pone Hegel es un método muy científico, pero sí quisiera saber, en palabras del autor, cómo podríamos atraerlo hacia toda la comunidad en general. Muchas gracias, es una excelente pregunta. La dialéctica del amo y el esclavo, el señorío y la servidumbre, el estar supeditado hacia una persona que detenta el monopolio no solamente de la fuerza física, sino también de carácter simbólico. Depende, en gran medida, que la materialidad del hecho sea fervientemente creída
por los sujetos que están subyugados. Aquí traigo un poco a colación a Frantz Fanon en sus primeras páginas de Los Condenados de la Tierra, cuando asegura que dentro de la estructura inconsciente del sometido hay una necesidad latente por ocupar las ciudades límpidas, prolijas, blancas, hermosas, suntuosas, lujosas del amo. Hay una necesidad latente e inminente por ocupar los espacios de socialización del amo. Incluso dentro de esta psiquis, en lo más recóndito del ser de la conciencia, subsiste y persiste esta necesidad por ocupar los espacios sexuales y sexorreproductivos del amo, de acostarse con la mujer y con las hijas del amo. No obstante, la dialéctica del amo y del esclavo lo que en últimas debería proponer es el tránsito indeleble hacia la libertad, no el posicionamiento de un nuevo señorío, sino la autoconciencia de ser libre en relación con los demás, de reconocer en el rostro del otro a una parte integral de mi propio ser, de comprender que una afrenta en contra de un ser humano en particular es una afrenta, un desafío, una animadversión en contra de la humanidad en términos generales. La dialéctica del amo y el esclavo debe entonces superarse, que este es el constante método hegeliano, hasta llegar a una conciencia de la libertad. No existiría el amo, no existiría el rey, no existiría el dominante si nosotros no nos comportásemos ante él como súbditos y si nosotros no asimiláramos que el orden socialmente establecido, producto de las relaciones materiales y de la distribución de la riqueza, es un orden natural y es un orden jerárquico ya anticipado por alguna suerte de ley divina o de ley inexorable de la naturaleza. Ello lo podemos ver de una manera muy fidedigna en dos producciones cinematográficas: El nacimiento de una nación y Lo que el viento se llevó. Ambas tienen en común un componente, y es exhibir a la esclavitud que vivía la población negra de los Estados Unidos como deseada y anhelada por los mismos subyugados. Se mostraba entonces al blanco como un caballero sureño que velaba por el cuidado de sus subalternos, que les daba cuidado no solamente material, sino también moral y espiritual, y se exponía a los esclavos trabajando felizmente, sometidos ante un poder que les era vendido como el sumum bonum, como el bien en sí mismo. Vemos incluso entonces cómo esas maneras de intentar sofisticar o intentar poner en una colcha de seda a las constantes contradicciones que genera la sociedad hacen parte también del argot de nuestro día a día, en donde se nos dice es que las cosas son así y no hay más remedio, o es que simplemente estamos votando o ejerciendo nuestro deber cívico y ciudadano, pero esa casta política tradicional siempre va a estar ahí. Ahí es donde estriba esta cuestión fundamental de Hegel, que presenció de primera mano en 1790 la Revolución Francesa y posteriormente el Terror francés, que estaba viendo cómo el liberalismo estaba mostrándose como una vía para la constitución de los estados nacionales, que estaba viendo cómo Napoleón tumbó de tajo a los fueros feudales, a los fueros señoriales, y extendiendo el Códex Napoleónico, estableció el derecho de todos a una igualdad frente a la ley, el derecho del ciudadano.
Hegel entonces estaba pensando en estas coordenadas, pero decía pilas, que seguramente ello también va a traer unas contradicciones, y lo habla muy bien en la figura del reino animal del espíritu, cuando, y en detrimento de la postura de Adam Smith, quien sugiere que es una mano invisible la que regula los vejámenes de las condiciones concretas del ser humano, Hegel dice, no es tal mano invisible, es la acción concreta, es el trabajo del ser humano el que moldea a tal mano supuestamente invisible. No se puede entonces desgajar de la actividad y de la praxis concreta. Y es aquí en donde uno se debe afincar en esta figura de Hegel para comprender que es el trabajo colectivo, es el trabajo dirigido hacia una finalidad común, el que pone los cimientos para una humanidad cada vez más digna. Hoy por hoy pareciera imposible porque frente al desastroso sistema laboral, frente al desastroso sistema de salud y de pensiones, pareciera que todos estamos enclaustrados sobre nosotros mismos como una especie de mónada absolutamente egoísta. Déjenme en paz que yo apenas tengo para llegar a fin de mes. Pero es esta tarea de la humanidad en conjunto, esa autoconciencia de la libertad, esa construcción de un proyecto de ciudadanía universal que democratice el bienestar, que ha ido edificando la civilización, el fin de toda la historia. Y es un proceso arduo, lento y doloroso. Es un proceso en donde apenas hay personas que están reconociendo la humanidad en el rostro de los demás. Es realmente en donde empieza a tomar valía este tipo de figuras como Hegel, en ese ejercicio del reconocimiento, de la construcción de la ciudadanía, de la democratización del bienestar, que lastimosamente para nuestra cultura, aún sometida casi que a fueros de índole feudal, son discursos que podrían sonar miedosos para muchas personas reacias hacia un cambio positivo, hacia un cambio constante y hacia un cambio al cual debemos necesariamente propender. Muchas gracias, Juan. Pues yo creo que tus comentarios y tus respuestas han sido completamente pertinentes y importantes, no solamente desde el tema que nos traes y que pueden leerte en nuestra edición 16 de la revista Quirón, sino que en estos momentos cómo se controlan tanto las mentes, cómo se controlan tanto los cuerpos referente ya hacia sujetos que ponen como a interactuar y a moverse y a movernos alrededor de ellos. Ya para terminar, agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación a este espacio, tanto a Juan Sebastián como a Juan Diego, por traernos sus temas tan interesantes y tan importantes, y que si las personas los escuchan, realmente van a ver una muy buena comprensión de lo que fue la intención del comité editorial de la revista, que es realmente dar como ese entendimiento a estos sucesos sociales e históricos desde algo tan cercano que tenemos a nuestro alrededor, que es el diario vivir, tanto esas ideas como giran alrededor de nosotros, no solamente desde la subjetividad, sino también desde las acciones, desde lo práctico. Y con esto damos cierre al tercer y último episodio del primer capítulo de Quirón Podcast. Con estos episodios damos inicio a un proyecto que continuará con más temas, más invitados y el objetivo de este espacio, que es el ejercicio práctico de nuestras disciplinas en la realidad. Por eso los invitamos a estar atentos de nuestras redes sociales, al tiempo que les recordamos otros temas que pueden encontrar de esta edición 16, como el trabajo de Mariana Jaramillo, Padecen peligro en su alma y deben ser de provecho a su majestad, además de una reseña bibliográfica y 2 crónicas de archivo.
Reiteramos nuestro agradecimiento a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, a los autores por aceptar esta invitación y a nuestro equipo de trabajo, el Comité Editorial de Quirón. Nos despedimos hasta un próximo encuentro.